Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Javier Venegas de Oyetic. ¿Qué tal estás? Un placer, aquí encantado, vamos, sobre todo porque me has adelantado el tema del que vamos a hablar, que es un tema poco recurrente. Bueno, muchas gracias. Y por A primera ti. vez también Javier Portillo de La Razón. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Qué tal? Encantado. Pues muy bien, con ganas de partir un poco sobre ese tema que comentaba el compañero. Y bueno, y Ramón Mora de Cando Noticias. ¿Qué tal está, Ramón? Muy bien, o sea, soy el más veterano, imaginaos. Llevo tres, esta será la tercera. Encantado de conoceros, Javier y Javier, y gracias por invitarme, Alberto. Además, el Bueno, tema me han dicho que es nuevo, ¿no? Es de hoy. sí, el tema de Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, los sobres, vamos, Creo que es estos dos de señores hace unas tienen horas. ventaja, ¿eh? Dicen algo sobre eso de vez en cuando, me parece. Más que decir, más que decir, recibimos. O sea, es una especie Exactamente, exactamente. de lluvia, no voy a decir la palabra de lluvia de, ¿sabes? De Sí, sí. porquería. O sea. Tenemos lluvia de estrellas, vamos. Nosotros cribamos a la opinión pública. Qué bien os lo Bueno, pasáis. Javier Venegas, empiezo por ti. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de Coldo, Santos Cerdán, Ábalos. Las últimas que ya se sabía, lo de los sobres es lo más de las pocas noticias más recientes, por así decirlo, aunque bueno, ya se había hablado. Digo cada vez más sobres porque se habla de unos, luego aparecen otros sobres con otras denominaciones. Esto es la caja de Pandora. Bueno, si quieres empezamos primero haciendo, ¿qué te parecen las últimas noticias que están saliendo? ¿Y qué crees que cada vez lo tienen peor, que ya lo tenían mal de por sí, Coldo, por ejemplo, y Ábalos? Bueno, es que, claro, Skoldo y Ábalos son unos personajes que están ahí, digamos, pero aquí hay que empezar a apuntar, porque ya llevamos un tiempo, arriba, ¿no? Al que aparecía en un WhatsApp como el uno, ¿no? Es evidente, es imposible pensar que este señor, es decir, el presidente del gobierno, no estuviera al corriente de todo esto. Él mismo se ha curado en salud al reconocer que sí, que ha recibido de vez en cuando dinero en efectivo, y por lo tanto pues está exteriorizando, bueno, pues está preparándose para lo que viene. Pero a mí me parece, si me permites, Alberto, ir por elevación. Es decir, creo que aquí se están hablando de muchas cosas que tienen que ver con una corrupción que podemos entender incluso como muy extendida, pero ordinaria, una corrupción política, ¿no? La corrupción, digamos, que con con tanto bombardeo de noticias de corrupción, pues llega a pensar, la gente puede pensar que es, digamos, el coste del ejercicio del poder, ¿no? Es decir, que es una especie de amortización del poder que va acompañado de la corrupción. Y yo creo que esto es más que corrupción lo que estamos viendo. Bastante más que corrupción. No desborda ese criterio para mi modesto entender. Yo creo que estamos ante algo muy por encima de lo que es simplemente una corrupción de índole exclusivamente organizativa, política y demás, sino que estamos ante una corrupción completa del propio sistema político a través de lo que es este gobierno, que para mí más que un gobierno, yo sinceramente lo voy a decir sin tapujos, es una banda. Es una banda y entiéndaseme que quiero decir una banda con todos los visos y excepto por la cuestión de las balas, que no las hay todavía, aquello de plomo o balas, ¿no? De este Escobar, ¿no? A excepción de eso es un comportamiento esencialmente mafioso. Es decir, y además con vertientes transnacionales. Hay algo de lo último, de la última entrevista que hizo nuestro compañero Antonio Naranjo a Aldama, que también conviene destacar, posiblemente porque estaba pactado, ¿no? Pero, bueno, dice que habla de la corrupción de las mascarillas, habla de la corrupción de la obra pública, de las comisiones, y luego dice, pero que de la trama de hidrocarburos no hay nada. Eso evidentemente es falso. No es cierto. Es decir, lo que evidentemente quiere evitar es incriminarse en ese aspecto al Dama. Pero yo sospecho que esa es la parte mollar de la corrupción porque tiene una vertiente transnacional. Y entonces tiene características bastante más peligrosas. Ese es mi criterio de entrada del nivel de corrupción que estamos soportando y que desgraciadamente podemos llegar a acostumbrarnos. Pero no es ni mucho menos corrupción ordinaria, corrupción política ordinaria. Javier Portillo.
Sí, comparto algunas de las reflexiones que ha hecho mi tocayo. Es cierto que uno de los aspectos que más pueden preocupar de lo que está haciendo este gobierno es precisamente el de la corrupción institucional, véase entendida, en cuanto a supone una perversión, todo su objetivo político, ¿no? Y sus caminos suponen una perversión, una mutación constitucional del sistema que nos dimos todos hace, pues en fin, hace 50 años, ¿no? Poco menos. Ahora que está el gobierno tanto de celebraciones con la muerte de Franco, pues es un poco una progresión de eso, ¿no? El objetivo que tiene el gobierno y que tiene el Partido Socialista, especialmente en las próximas elecciones, es nutrirse de todo el voto de izquierdas que haya en España. No solo el del Partido Socialista histórico, el tradicional, sino todo aquel que le pueda aportar partidos independentistas como Esquerra Republicana, como EH Bildu, etcétera, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que si el Partido Socialista es un partido que va a empezar a mantener su número de escaños, sus 120, 130 escaños, y buena parte de esos escaños se los van a dar personas que tienen como fin la desmembración de España, pues estaría muy bien que el Partido Socialista planteara abiertamente a los españoles qué es lo que quiere hacer con este país para perpetuarse en el poder, ¿no? Simplemente por sostener el poder, hasta qué punto, ¿no? ¿Qué límites son aquellos en los que está dispuesto a cruzar y cuáles no? Y eso va encaminado al asunto que comentaba el compañero de la corrupción institucional. Y yo tengo la sensación, como informador bueno, que siga el gobierno y que siga el PSOE, que realmente no hay un interés claro, aunque puedan tener una estrategia definida, claramente no hay un interés en explicar a los ciudadanos qué es lo que se quiere hacer con este país, porque aunque es cierto que España es un país que en su conjunto no goza de un amplio sentido patriótico o nacional en su conjunto por la cuestión de los nacionalismos y de los independentismos, sí es verdad que yo creo que la mayoría de los ciudadanos está en la convivencia tranquila. Yo creo que nadie quiere rupturas. Este país sufrió muchísimos años de terrorismo precisamente por movimientos independentistas y yo creo que nadie está ahí, ¿no? Nadie está en eso. Por tanto, creo que el PSOE no se atreve, ¿no? O no quiere enseñar la pata realmente de qué es lo que quiere hacer. Eso con respecto a ese tipo de corrupción institucional. Este discurso, por cierto, lo comentaba mucho, bueno, tristemente fallecido Javier Lambán, ¿no? Yo le pude hacer la última entrevista y esta es una de las cosas que a él más le atormentaban y que más repetía cuando conversabas con él sobre este asunto. Eso por un lado. Y luego está efectivamente el asunto de la corrupción política per se. Bueno, yo creo que la corrupción política per se ahora le ha tocado al Partido Socialista, está en el poder, yo creo que es consustancial al ejercicio del poder. Aquí poco importa la ideología, la ha sufrido el Partido Popular, la ha sufrido el Partido Socialista, la han sufrido los nuevos partidos, aunque en escala más pequeña, obviamente, porque no han gozado en estos años del nivel de poder y de control institucional que sí han tenido siempre los dos grandes partidos. Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿qué estamos viendo con respecto a cómo está afrontando el Partido Socialista esto? Pues un vacile, ¿no? Un vacile general. Yo creo que los ciudadanos no se les puede tomar por tontos, no se les puede decir única y exclusivamente que el presidente del gobierno no sabía nada de todo esto cuando en 2021 fulminó de forma, pues en fin, como un rayo a José Luis Ábalos, a Carmen Calvo, a Iván Redondo. Obviamente el presidente del gobierno debía ser conocedor de todo esto que ha ocurrido y por tanto eso ya de por sí, que él lo supiera y no dijera nada, ya es reprobable per se. Entonces, bueno, yo creo que estamos ante una situación muy complicada. Creo que este tablero y lo que ocurre a España está en un callejón. Sinceramente, ahora mismo tenemos una mayoría parlamentaria que fue la que le dio a Sánchez la investidura, que nació viciada de origen, porque fue una investidura que se hizo simplemente por un hombre y para un hombre, para Carles Puigdemont. Es verdad que el presidente intentó engañarle con la amnistía, dado que yo creo, estoy convencido de que Sánchez sabía que igual su amnistía no iba a ser del todo posible, porque la malversación igual no podía entrar. Le jugó una jugada, pero claro, el problema es que esta mayoría es incapaz de producir leyes ideológicamente acordes con este gobierno, ¿no? Por tanto, lo que estamos viviendo es una ficción. Es una ficción. Tenemos a un equipo de personas en el gobierno que lo que hace es zarandear guerras culturales con el único objetivo de mantener a todos los votantes posibles y potenciales alerta al momento en el que el presidente le cuadren los números y yo estoy convencido de que en el momento en el que eso ocurra, bueno, pues no va a tener problema en convocar las elecciones. Repite machaconamente que van a ser en 2027, pero yo creo que serán antes si le dan los números y él ve opciones de poder permanecer en el poder. Entonces, pues efectivamente, el país está en un callejón y nada, y veremos cómo vamos saliendo de esto, pero desde luego la situación es complicada.
Ramón. Bien, tanto Javier como lo hizo Javier, los dos Javieres, es- vamos, habéis dado en el clavo y habéis dicho muchísimas cosas, pero desde la óptica catalana, que es la mía en este caso, que yo represento ese pequeño país, como dicen por aquí, de los líos y las independencias de los 8 segundos, esas cosas que nos gusta hacer a los catalanes, que es estar por el saco sin hacer nada, porque es lo más barato, por supuesto, desgasta poco y solo acaba con 4 en la cárcel y uno en un coche, escondido en el maletero, corriendo hacia Francia. Ese es el resumen de lo que hicimos aquí durante unos años, pero que sigue durando 8 años después. Y 8 años después sigue durando y gracias, entre comillas, mirad las comillas, gracias a eso estamos viendo como el gobierno de este país es un desgobierno que se dedica a taparse el culo, evidentemente, y nada más que el culo, y todas las pobrezas y todas las corruptelas que tiene, a cambio de 4 votos que, o 7 votos, perdón, 7 votos que ya se le están yendo, porque ahora mismo Puigdemont han cambiado de estrategia no por ganas, sino por obligación, porque la Alianza Catalana le está comiendo la tostada de forma salvaje aquí en Cataluña, y entonces no le queda más que cambiar la estrategia y, evidentemente, empezar a poner apuros al gobierno. Antes has dicho, Javier Portillo, una cuestión sobre el tema de la amnistía. El tema de la amnistía todo el mundo sabía que estaba mal. Recordad que se hizo incluso un amago por parte del Partido Socialista y alguno más de sacarla y no presentarla para presentarla un poquito más tarde. Y fue el propio Junts el que dijo que no, y el maravilloso Boyer, ese gran abogado que tiene Puigdemont, que es el que le mete en todos los líos, obligó, porque era su ley, Eso obligó a es. presentar, obligó a, presentar a la Cámara. Y esa es la ley de amnistía que se está comiendo el propio Puigdemont y que es irreversible. Y que evidentemente ha pasado todos los semáforos, menos el último que es el de la malversación, porque aquí no hay juez que le dé el ok. Ni el constitucional creo que se atreva. Antes de que se vaya el conde Pumpido. Y después menos todavía, me parece. Por lo tanto, está hecha con, perdón de la expresión, con el culo. Y todo lo que haces mal, porque lo que intentas es correr y provocar, pues acaba mal. O sea, fijaos cómo está el panorama hoy, que hoy hemos visto a los señores de Junts diciendo aquí en Cataluña, o sea, ojo, que vamos a bajar y vamos a prácticamente quitar el impuesto de sus sucesiones y el impuesto de patrimonio. Ellos, que han estado 40 años machacándonos con ese impuesto y lo han subido, lo han puesto al número 1 de los impuestos en España. Ellos, los propios de Junts barra CIU, y a la No vez solo van eso, al no solo eso, Congreso, perdona, ha criticado sí, muchísimo constantemente a Madrid por hacer ese tipo de cosas. pero Madrid está Bueno, vamos, a un 99,8% por debajo de lo que está Cataluña en esos impuestos. Es así de claro. Madrid no los cobra prácticamente, hacen aquel 0, no sé cuántos para que parezca que están cobrando algo, pero realmente no lo cobran. Pero aquí es una lacra. Aquí realmente están fastidiando totalmente Cataluña. Pero es que lo han hecho 40 años. Y ellos fueron los que cuando socialistas Maragall, quisieron quitarlo en su momento, montaron la de Dios para que eso no ocurriera y cuando volvieron al poder, evidentemente, tanto más como los sucesores, lo que han hecho es mantenerlo, incrementarlo e implementarlo. Y ahora no hay narices de que nadie lo quite porque viven de esto y tienen tan el agujero aquí en Cataluña que empiezan a tener dinero, aunque les quiten todo el dinero, que las quitas no es que dan dinero, es que dejas de pagarlo ahora, pero acabarás pagándolo de alguna forma. Aunque las quitas sean efectivas, seguirás dando pena y por lo tanto abrirás la caja y la verás vacía y llena de telarañas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estamos en un país lleno de mentiras, en un país que somos capaces de decir que los sobres del equipo de gobierno barra PSOE es normal que se entreguen porque son anticipos, pero a ver quién narices, y todos hemos trabajado en empresas y lo hacemos, ha recibido un anticipo con decimales. Yo nunca. Y he estado 40 años trabajando en empresas que te daban anticipos. No lo sé, igual han inventado una forma nueva de anticipos el Partido Socialista Obrero Español en Ferraz, porque Bueno, si no, no se sobre entiende. eso, la gran clave, ¿no? Aquí, pues en fin, la gran cuestión de todo esto, de los sobres y tal, hay que dejarse de historia. Lo más importante es saber por qué el Partido Socialista hacía estos pagos en efectivo, lo primero de todo, por qué disponía de esas grandes cantidades de efectivo, porque estos pagos no solo se hacían a Ábalos y a Coldo, ¿no? A mí fuentes involucradas en la investigación de este caso
me comentaban, y así lo publiqué en La Razón, que aquí parece que solo son de estos dos personajes los que han cobrado eso. No, no, esto lo ha hecho, o sea, lo han cobrado desde que llegó el exgerente Mariano Moreno, desde 2017 hasta 2021, de forma reiterada ha sido el modus operandi. Entonces, por tanto, hay que preguntarse de dónde procede tal cantidad de efectivo, ¿no? El partido dice, tampoco lo dice abiertamente, pero el partido dice que esto viene de sus cuentas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, pero claro, la duda que yo hago es, todos los ciudadanos, todas las empresas tienen unos límites a la retirada de efectivo en cajeros y en sucursal bancaria. Por tanto, ¿por qué tenía el Partido Socialista ese dinero en efectivo? ¿No? Que lo aclare, que coja y diga, oye, aquí están mis extractos bancarios, donde yo digo que he sacado tanto dinero y aquí está lo que yo he liquidado como gasto a estos señores, a estas personas, a esta relación de personas. La Eso de pregunta momento el es, ¿lo PSOE no han lo hace. retirado? ¿Lo han retirado alguna vez? Exacto, esas son las preguntas, ¿no? O sea, esto es tan fácil como que el PSOE mañana haga una rueda de prensa, saque los extractos de sus operaciones bancarias y diga, oye, este es el dinero que yo le he dado a Ábalos, que le he dado a Coldo, el que probablemente le dio en su día al presidente del gobierno, por eso en una entrevista dijo que no recordaba, pero que seguramente él también disfrutaría de ese tipo de liquidaciones en metálico. Por tanto, eso es lo que tiene que explicar el partido y lo que a día de hoy sigue sin explicar, ¿no? O sea, esa es la clave de todo. Javier Venegas. Bueno, es que, claro, es que el problema que tenemos aquí es que desde el punto de vista de lo que es el problema español, ¿no? Porque a mí estaba comentando Ramón lo que ocurre en Cataluña. Yo soy hijo de catalanes e hijo de vascos. O sea que soy una especie de ser que vive en medio de una contienda bastante compleja. Pero, pero el problema es un problema nacional, un problema español ahora mismo con este gobierno. Tenemos un problema anterior incluso a este gobierno y lo que vemos, por ejemplo, cuando hablamos nos enzarzamos con las cuestiones que lógicamente son informativas, ¿no? Han aparecido unos sobres con unas ventanillas donde hay dinero, donde aparecen nombres. Es decir, que eso es una corrupción que conviene investigar, pero claro, desde el punto de vista político, eso en realidad va a recaer sobre los tribunales, posiblemente, lo más probable, ¿no? Y ya hemos visto que, por ejemplo, la reciente sentencia de Gürtel ha tardado, bueno, desde que empieza el proceso, no, que empieza mucho antes, ¿no? Pero desde que empieza el proceso hasta que aparece una sentencia, 7 años. Entonces, es decir, todo esto que tenemos ahora mismo del Partido Socialista, ¿cuánto tiempo va a tardar los tribunales realmente en dictar sentencias firmes? Es decir, ¿dónde vamos a estar entonces? ¿Dónde estaremos entonces? ¿Dónde estará España entonces, no? Entonces, quiero decir con esto que es muy importante la cuestión judicial, no cabe de ninguna duda. Yo creo firmemente en el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, lo único que hay es ley de la jungla. Eso es lo primero que hay que decir. Pero lo segundo que hay que decir es que, desgraciadamente, no hemos conseguido separar el coste político del coste, o sea, de la verdad política de la verdad judicial. Es decir, en cualquier país con una democracia mínimamente funcional, voy a poner un caso, el caso para mí más escandaloso de los últimos que ha habido, que a su lado de los sobres, pues bueno, sí, es corrupción, pero no llega a su altura. Es el caso de la denuncia del fiscal Estampa. A mí me parece bestial, me parece brutal que un fiscal tenga una grabación y presente una denuncia ante el juez, ¿eh? En donde se declara y donde se demuestra, en principio, hasta en cuanto al contenido de esa reunión que quiso ser discreta, pero fue como fue, donde se demuestra que hay al parecer, dos emisarios que dicen, no se lo inventa el fiscal, está en la grabación, venir en nombre del presidente. Y esos emisarios vienen en nombre del presidente a intentar torcer la voluntad de un fiscal, desde el punto de vista más mafioso imaginable, ¿no? Haciéndole una oferta que no pueda rechazar. Tienes dos, por eso decía antes lo de plomo o balas, ¿no? Es decir, en una mano te doy la restitución y la de tu buen nombre y de tu posición como fiscal, y por otro lado, pero a cambio y por otro lado, de que hagas el trabajo sucio, que denuncias a tus propios compañeros o que viertas insidias sobre ellos para poder neutralizar las investigaciones en el entorno cercano del presidente. Es decir, esto, de verdad, necesitamos ir a un tribunal para que esto provoque un terremoto político. Ese es el problema gravísimo que tenemos. Es decir, nuestro sistema, nuestra sociedad civil, el modelo político, el modelo informativo, no lo sé. La Constitución, yo no creo que sea problema de la Constitución, pero bueno, no sirve para que, sin que tenga que venir un juez del Supremo
ni recurrir al Tribunal Constitucional, ni tener que andar litigando 15 años, no sirve para que en un caso así, directamente, un gobierno tenga que acudir de urgencia al Parlamento, dar explicaciones, dimisiones en cascada, ¿m? El Y problema, anticipo de Javier, elecciones. claro, el problema, Javier, yo al menos lo veo así. Es que, Es es que que esa es el quid de la cuestión. sí, pero yo creo que esto ocurre porque hay ahora mismo un desajuste entre la forma en la que funcionan las democracias representativas, no solo en España, en toda Europa y en el mundo occidental en general, con la forma en la que se conforma la opinión pública, ¿no? Hoy día la opinión pública está bombardeada al segundo en las redes sociales. Los medios de comunicación ya cayeron en el saco de la desconfianza ciudadana, no tienen apenas crédito para muchos ciudadanos. Y los chicos más jóvenes, ¿no? Pues probablemente se informen a través de TikTok, de YouTube, como este canal en el que estamos ahora mismo. Entonces, bueno, el ruido mediático es tan importante, ¿no? En el cual, además, no hay filtros, no hay tantos filtros de verificación, no hay autoridad para decir con rigor que esto es así o esto es asá. Entonces, eso ha narcotizado por completo a los ciudadanos. Los ciudadanos asisten día sí, día también a una brutalidad, a una barra basada cada día mayor. Y llega un punto en el que no se discierne Y al bien qué teatrillo es de verdad las y qué no. tertulias políticas, perdóname Javier, al Claro, teatrillo de claro, las donde en realidad lo que hay es no hay un litigio en busca de la verdad de lo que sucedió, de la noticia, eso una es. discusión, sino No lo hay. una representación de bandos donde Eso es. hasta la verdad es interpretable. Oiga, no mire, es decir, hay una grabación donde un fiscal presenta a un fiscal, usted puede escuchar lo que se dice allí. Exactamente. Es decir, no Nos es hemos olvidado de opinable, los no es hechos. opinable. Eso es, eso es. Esto es lo tremendo. Entonces, yo el otro día voy a contar una anécdota que me pareció maravillosa. Creo que siempre me confundo, no sé si es de Finlandia o Dinamarca. Bueno, uno de los dos. Resulta que compraron para el zoo de allí o para no un zoo convencional, porque allí son nórdicos, pero bueno, para algo así de naturalista y tal, un camello. Bueno, pues querían tener un camello, pues allí, ¿no? Entonces, resulta que en la factura de la adquisición del camello aparece un apartado, es decir, un desglose de la compra de un burro. De un burro. Han comprado un burro que les ha costado 20.000 euros. Entonces, de urgencia se convoca al gobierno, al primer ministro, a la primera ministra en este caso. Se la convoca para que dé explicaciones de qué es eso de pagar 20.000 euros por un borrico. Claro, luego al final es divertido la anécdota porque al final explica en sede parlamentaria en la primera ministra que es que el camello tenía un amigo que era un burro. Entonces, si no traían el burro, el camello iba a morir de depresión. Entonces, Realpolitik, ¿no? entre risas y tal, entre risas, al final la situación provoca esa risa entre los propios parlamentarios, la propia primera ministra, pero esa risa está dentro de un orden, de una seriedad absoluta, de un rigor absoluto. Es decir, alguien se ha molestado en ver, no que falten 5 millones, no que se den 400 millones a Europa, no los cientos de millones que hay defraudados de la trama de hidrocarburos, no, 20.000 eurillos. Y alguien convoca de urgencia al Parlamento para que dé explicaciones. Claro, esto no necesitas un tribunal. Esto no necesita un tribunal. Es decir, ellos eh, saben, al final se aclara todo y como son gente razonable, tampoco piden la dimisión del primer ministro. Porque tienen Pero cultura política, pero aquí no la tenemos. Intentamos, tienen claro, dignidad, pero tienen vergüenza, joder. Vamos. y valores y vergüenza, evidentemente, pero aquí no la tenemos. Y es que Aquí eso no puede ser. es el país de Catalina Tarascón, de a ver quién puede ser más pillo, de a ver quién puede meter la pierna o rompértelas más rápido, depende de para qué. O sea, recordemos que estamos hablando de que aquí uno de los grandes ejes de la lista que hoy nos lleva a la tertulia es la monstrua, la Leire. Es el bicho más raro que puedes encontrar junto con Coldo, el otro gran bicho que puedes encontrar en la política o neopolítica nacional durante los últimos 50 años, que va a hacer dentro de un mes. O sea, es imposible. O sea, un personaje como Leire o como Coldo, ni que lo hubiéramos intentado crear, se creaba por sí. Y existen. Exactamente. Y han mandado, y han manipulado y siguen haciéndolo. Ojo, que esa es la gran vergüenza de este país. No es que sucedan las cosas, no, porque todos podemos tener chorizos en casa. O sea, yo no sé si recordáis, Javier probablemente es, bueno, Javier de Optic seguro, pero el caso Falesa, Malesa y Time Sport, la gente que había detrás, y ojo, era gente con callos, y era gente que sabía lo que hacía, dirigidas por Sala y toda aquella gente que recordad que era una trama catalana para financiar el PSOE nacional.
sea, y eso estaba hecho por gente que tenía muchos conocimientos. Pero es que esto que está pasando ahora está hecho por el portero de la discoteca, por la correveidile de no Exacto, sé qué y exacto. no Es sé cuántos. O sea, el ¿a qué punto nivel cutre, hemos ¿no? bajado? ¿A Sí, qué sí, nivel sí. hemos bajado? Esta es España. Pero Bueno, es No que sí, es que un hemos esto, problema de bajado claro, constitución. del nivel, No es un Ramón, problema de hemos bajado del nivel constitución. en todo. claro, sí, En sí. todo. La trama de la corrupción la lleva el EIRE, pero es que luego el nivel político tampoco te creas que, y perdona que te tutee, que esté muy por encima. Yo he visto cosas, y bueno, no puedo decir aquí nombres, pero confidencias de parlamentarios que ellos mismos te cuentan que ocurren cosas verdaderamente alucinantes por la falta de nivel. A mí casi el otro día lo hablaba con unos compañeros saliendo de una tertulia de televisión que no eran susceptibles de ser considerados extrema izquierda, de que teníamos miedo de que gobernara la derecha. Y no porque no pensemos que este gobierno tiene que seguir, por supuesto. Lo explico. Porque entre personas con bastante conocimiento, entre ellos una persona que es experta de verdad, con nivel de la administración pública, que tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que son las barbaridades que se están haciendo, que tiene la formación y años y años y años de servicio. Decía, es que el problema que hay, me decía Javier, es el bajísimo nivel que hay en todos los sitios. De hecho, el bajísimo nivel también lo hay ya en los cargos de la administración. No en los puestos a dedos, sino en los cargos de cierta relevancia y, por supuesto, en la política. Y claro, esto también ocurre en los demás partidos. Esto está ocurriendo en los demás partidos. Es decir, a mí me han cortado anécdotas que aquí no puedo contar porque, bueno, porque me han pedido que quedaran off the record. Pero os puedo asegurar que es para quedarte a cuadros, diciendo, pero vamos a ver, ¿hay alguien a los mandos? ¿Hay algún equipo detrás de... ¿Y cómo se puede hacer, por ejemplo, a la carrera, una especie de ponencia económica o lo que sea a través de señores que están conectados por WhatsApp, que no saben ni quiénes son, que de repente parece aquello el teléfono de Moscú ese, ¿no? Que al final uno dice una cosa, pasa por otro y cuando llega el otro dice todo lo contrario. Esto es cómo funcionan. No hay equipos. Con Aznar había equipos. Que los Permíteme partidos, un caso solo. Si en este país, y perdónate, y Javier, te dejo, si en este país la persona que está dirigiendo la hacienda pública española es una doctora en medicina, a partir de aquí ya podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Vale? Bueno, Porque pero esa que es la que lleva el presupuesto nacional, la famosa Chiqui Montero, esa es doctora en medicina. No sabe de Hacienda lo mismo que yo del sexo de Los Bueno, Ángeles cuidado con y las de la NASA. acreditaciones que también han caído, digamos, en una especie de corrupción, por decirlo suavemente. yo lo que iba, Pero ese es el país. lo que iba a apuntar es que los partidos políticos, bueno, pues la Constitución de 78 los blindó de mucha fuerza, mucho poder, mucha capacidad de influencia, entre otros motivos porque España estuvo 36 años sin partidos políticos, ¿no? Entonces el constituyente decidió que era una excelente idea que los españoles jugaran a los partidos políticos y les dio mucho poder y mucha influencia. ¿Qué ocurre? Que eso se ha convertido en una perversión. Hoy día los partidos políticos, claro, hoy día los partidos políticos pueden decidir el Consejo General del Poder Judicial, quién dirige la televisión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces planteo lo difícil que va a ser solucionar esto, ¿no? Y que los partidos políticos, que son agencias de colocación en muchos casos de amigos y de gente del pueblo, o sea, el ejemplo de Santo Cerdán. A ver, yo no soy elitista en el sentido de quitarle a un ciudadano, porque es una idea antiliberal, quitarle a un ciudadano por el hecho de serlo y tener sus derechos, la capacidad de representar a la gente, ¿no? Yo eso, en fin, soy muy liberal en ese sentido y eso no lo pongo en duda. Ahora bien, claro, Santos Adán es un señor pues cuya formación, él es técnico electricista, ¿no? Y un señor pues, Y creo que no lo terminó, ¿eh? claro, bueno, y al margen eso, ¿no? Pero es un señor que ha decidido en buena parte del futuro de este país, en sus opiniones, con un prófugo de la justicia, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decir? Porque creo que los partidos políticos deberían someterse a una profunda renovación a la hora de escoger a sus élites políticas y aplicarles una serie de mecanismos de control interno mucho más fuertes y eficaces. Porque si no, nos vamos a encontrar con ese tipo de sujetos, ese tipo de política cutre y chusca durante muchos años, ¿no? Si Torrente en España fue un éxito en las 5 o 6 películas que tiene, es por algo, ¿no? Es por un reflejo de la sociedad, ¿no? Que si putas, que si cocaína, en fin, que esto no es de ahora, que esto es
una cosa que viene de muchos años. Acordaos de Jesús Gil. Probablemente muchos chavales jóvenes, si nos ven, no sabrán quién es, no se acordarán, pero Jesús Gil, Berlusconi, ese tipo de personajes de hace ya 20, 30 años, ya empezaron con eso, ¿no? Entonces, bueno, o los partidos políticos hacen un poco el harakiri para quitarse poder, o lo llevamos mal. El problema es que yo el único harakiri que conozco en la historia de este país lo hicieron las Cortes franquistas. Fueron ellos los que votaron a favor de la ley de la reforma política de Suárez y dijeron, nos quitamos el poder para que lo puedan tener otros. Y fue un harakiri aplaudido, ¿no? Al final fue lo que fue el precio que tuvo que pagar la oposición del franquismo en esa época para poder llegar al poder, que ellos pudieran mantener ciertos puestos en ciertos sitios, pero bueno, es cierto que lo hicieron. Ahora, yo no veo a los partidos políticos hoy día en este Congreso, tal y como están, con sus chanchullos y sus historias, poniéndose de acuerdo para votar una ley que les quite o les limite el poder que tienen para con las instituciones de este país, ¿no? Ese es el problema. Y yo creo que los españoles lo que deberían hacer, yo no quiero animar aquí, quiero decir, el derecho a la participación política, yo no me considero un agitador, pero sí creo que los ciudadanos deben tener muy claro que lo que hay que exigir a los partidos políticos es que se corten las manos un poco. ¿Qué pasaría aquí si mañana salieran, no sé, 5 millones de españoles diciendo a los partidos, oye, ninguno, ni Vox, ni PSOE, ni PP, no, aquí todo lo que tenéis que hacer es dejar de repartiros el país como si fuera vuestro? Pasaría que entonces, con perdón, o sea, aunque estoy absolutamente de acuerdo, pasaría que entonces mandarían este país, pues mira, Bildu, PNV, Esquerra, Junts, BNG, la Chunta y no sé qué más, porque son los únicos que irían a votar. El resto pasaríamos de ir a votar. O sea, con lo cual tendríamos el problema multiplicado por N, o sea, infinito. Yo quisiera decir una cosa, o sea, por ejemplo, en Cataluña hemos tenido un maravilloso presidente de la Generalitat que ahora está autoexiliado en Waterloo, que desde que yo tengo uso de razón, y tiene mi edad un año menos, este hombre lleva diciendo que es periodista y colegiado en periodismo. Y este hombre no ha ido ni una... A la universidad fue una vez, un año, a hacer filología catalana, nada más. Pero periodismo no. No tiene nada que ver filología catalana con periodismo. O sea, y ha ido mintiéndole. Esto lo sacó hace 4 días del currículum que durante 40 años, ya cuando era concejal de Gerona y tal, tenía en su currículum personal. Por lo tanto, que aquí en este país se puede mentir, está muy bien. Pero si mientes lo pagas y te vas y te han pillado, macho, lárgate. No, no te pongas chulito, que es lo que hacen todos. No, ¿y qué pasa? Sale Oscar Puente defendiendo a los suyos que falsean, pero no a los otros, a los suyos. Entonces, el gran problema que tenemos en este país es que la picaresca es el arte de poder gobernar, porque aquí no se está pensando en gobernar con espíritu de servicio, sino se está pensando en gobernar para uno mismo y para los suyos. O sea, si nos damos cuenta, desde Madrid, el PSOE ha pactado aproximadamente 40 altos cargos, 250, 400.000 euros anuales a 40 tipos de empresas públicas o semipúblicas o participadas, y todos son de Junts, para que Junts pueda seguir viviendo. Y eso lo ha hecho el PSOE ahora, en el último año. Pero bueno, ¿hasta dónde hemos caído? ¿Quiere decir que entonces luego pasa lo que ocurre? Red Eléctrica Española, tienes una presidenta que cobra 550.000 euros anuales y no tiene ni idea de enchufes. Y que sigue en su puesto, después de la pagada. Claro, exacto. Y se le cae, la luz. Y que llegó con el sueldo, que eran 450.000, y le pareció poco y entonces se lo subió, sí, ¿no? Sí, porque es que tenía que redondear. Con eso no me llega, ¿no? Es que el fin de semana, ¿qué hago? Si no llego, pobrecito. Pero ese es el modus, ese ha sido el modus operandi. Ese es el modelo de este país. Este es el modelo. Y de este presidente en particular. O sea, yo creo que Sánchez ha hecho una perversión particular de Zapatero ya empezó, Zapatero ya empezó con eso. Y en Cataluña también Convergencia ya lo hacía y demás, O sea, esto no es nuevo, no es de ahora solo. No, ha ido de menos a más, ha ido de menos a más. Sí. Antes todavía se conservaban un poco las formas, se disimulaba un poco más, pero por ejemplo, cuando hablamos de darle patadas a la Constitución, pues eso de las patadas hay quien las da, con perdón, a carajo sacao, como Sánchez, a través de Conde Pumpido, que es el comisario político del Constitucional, que santifica todo aquello que Sánchez le dice, pero las patadas a la Constitución se las han dado todos, han estado dándolas constantemente. De hecho, el primero que se la da es el propio Adolfo Suárez, cuando van a votar el Estatuto de Autonomía Andaluz y no les cuadra, y entonces dijo, como no puede salir la ley territorial adelante, vamos a hacer como que no ha ocurrido.
O sea, es que empezamos mal. Es decir, la Bueno, es primera... que el diseño, el esbozo que hizo Suárez de España en esa época lo cuenta Enrique Juliana, Sí, y bueno, o sea, un artículo muy bueno que tiene. Básicamente él quería hacer una España a dos velocidades, quería hacer tres regiones federadas, que eran pues, Cataluña, País Vasco y Galicia, ¿no? Y el resto hacer una España a un nivel inferior, con una única administración, un único parlamento para todo, lo que sería Castilla, Andalucía, Murcia, Extremadura, o aunarlo todo ahí. O sea que, bueno, eso, claro, iba a generar en esa incipiente España de esa época, iba a generar muchas tensiones, ¿no? Fue cuando salió el asunto andaluz y dijeron, oye, que sí, para pero históricos nosotros, y Sí, pero ya salió todo en aquello. cualquier caso, es decir, en cualquier caso, por un fin loable, ¿no? Esto lo decía, creo que era Hayek, ¿no? Decía que limitar el poder es importante y cumplir las reglas es importante, incluso cuando los fines que se persiguen sean loables. Es decir, porque si, claro, en ese caso era loable, pero bueno, luego llega el otro y no es loable. Entonces, o respetas la propia ley, y si respetas la Constitución, o no la respetas. Es decir, no puedes decir ahora sí, ahora no, porque como hace Sánchez, ¿no? Yo como hago el bien y voy a buscar el bien, pues me puedo permitir pasarme por el forro de las leyes porque estoy buscando el bien, que el bien supremo. Entonces, el bien supremo no puede detenerse ante la ley. A ver, nuestra Constitución es maravillosa en una cosa, y es que no es militante, es decir, la Constitución no dice que para ser constitucional tienes que respetar la Constitución por encima de todo, obviamente tienes que respetarla, pero tú puedes defender ideas políticas que impliquen el cambio o la reforma de la Constitución, ¿eh? O sea, eso es así. Claro, el problema es que a la vez los constituyentes la blindaron en tal extremo para evitar una reforma, en fin, por el procedimiento, o sea, el procedimiento, creo que es, no recuerdo el nombre, el procedimiento difícil, ¿no? El de cuando te toca derechos fundamentales, etcétera, que requiere mayoría de 3/5, un referéndum constitucional. Sí. Claro, es tan Eso complicado es cierto. hacerlo, Bueno, claro, es tan complicado, pero se ha hecho dos veces y las dos veces a velocidad supersónica. En la Gran pero, Recesión se reformó la Constitución. sí, pero fueron eh, para capítulos que no merecían o no requerían derechos fundamentales, ¿no? Fue lo de la deuda, aquello bueno, del es decir, déficit público. sí, Sí, pero sí. a lo que iba yo. Es decir, si podemos entrar, es que podemos hacer un programa de todo lo que es Hmm. el modelo político español y lo que ha pasado con él, que, bueno, va para muchos capítulos, ¿no? Pero es lo que iba a decir. Aquí todo el mundo le ha dado patadas a la ley. No nos vamos a engañar. Cuando le ha convenido, le ha dado patadas a la ley, incluso inconscientemente, sin darse ni cuenta. Yo, por ejemplo, recuerdo, voy a poner un ejemplo, es decir, esto no ha sido solo el Partido Socialista. Hemos visto recientemente al Partido Popular, ni siquiera al Partido Popular o al Partido Socialista, sino dos delegados, dos señores encomendados, reunirse en Bruselas con un extranjero que además resultó luego ser corrupto, pero bueno, Hmm. eso ya no lo sabía, quién podía saberlo, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues lo que dice la ley de leyes es que ese tipo de cuestiones, no solo el votarlos, sino el negociarlo, el debatirlo, solo tiene un entorno donde es legítimo hacerlo el Parlamento. ¿Vale? Entonces, es que eso es clarísimo. Es decir, no admite, no es que mire, y sin embargo, hay dos partidos que porque estaban en lo que estaban, en solucionar el entuerto, deciden sustraer a ese debate al Parlamento, a los parlamentarios, es decir, a los A todos, representantes a la soberanía nacional, exactamente. la soberanía nacional y se van ahí sin luz ni taquígrafos, nadie sabe lo que han hablado, nadie sabe lo que han acordado, nadie sabe cómo se lo han pasteleado, ni puñetera idea, con perdón. ¿Eh? Eso lo han hecho siempre. Y allá No es por eso, novedoso. pero yo por Lo eso único que lo estaba, han hecho en el extranjero esta vez. Esa es la única pero- diferencia. Bueno, por eso Como digo un que lo tutor. tenemos muy siempre, reciente, lo yo tenemos muy rompo, reciente. quería decir que rompió una lanza a Siempre lo han favor hecho. de qué solución, de qué pasó con el plan Ibarretxe, ¿no? O sea, es decir, fue la primera tentativa de una comunidad autónoma para hacer un derecho a una referéndum de autodeterminación. El señor Ibarretxe llegó a Madrid, llegó al Congreso de Diputados, le puso su plan, el Congreso le dijo que no y a casa. Pero bueno, quiero decir Pero a lo que que yo hemos ido iba a es peor, decir, hemos ido a peor. Javier Venegas, lo antes que de yo iba, entrar. perdonadme, si ya terminó, ya terminó. Lo que yo voy es decir, cuando ha planteado muy bien Javier, mi tocayo, mi colega, ha planteado muy bien, digamos, y creo que Ramón también, es decir, en realidad aquí los dos lo habéis planteado, que tenemos un problema, digamos, de costumbre, de ley, es decir, un problema general, un problema político, sociológico, yo no sé de qué tipo. Pero claro, es decir, si de entrada los partidos que son deberían ser alternativa, no alternancia, alternativa, resulta que dan ese ejemplo,
Es decir, es decir, los partidos ya podemos asumir que se han degradado, que los cuadros que tienen no son como los de antes, ni mucho menos, que tú vas a ver una consejería de economía de una comunidad autónoma de igual, y mientras ahí miras a ver quiénes son los asesores, y hay gente de protocolo, gente de comunicación, gente de periodismo, y no hay un economista. Digo, bueno, ¿cómo vais a llevar la economía, amigos? Entonces, David, la importancia yo creo que es precisamente de exigir que se corten las manos o que se corten un pelo. Estoy de acuerdo con Javier, perfectamente, por supuesto. Pero por lo menos de exigirles que nos propongan una visión de España donde de entrada sean ellos los que respeten la ley. fijaos Totalmente de acuerdo. que estamos en un país que permite que, por ejemplo, haya leyes electorales por comunidades y, sin embargo, Cataluña no ha aprobado su ley electoral nunca. O sea, por lo tanto, en Cataluña, un voto, o sea, vamos a ver, un diputado vale 10.000 votos en Lérida o en Gerona y vale 120.000 en Barcelona o 60.000 en Tarragona. Y eso no pasa nada. ¿Por qué? Porque es el modelo que le gusta a Convergencia. Por eso Convergencia barra Junts no ha querido nunca modificar la ley electoral catalana y ha estado con 40 años mandando. Pero lo peor es que los socialistas, para no montar follón cuando ellos mandan, y que ahora podrían conseguirlo, porque podrían tener la mayoría junto con PP, Vox y alguno más que seguro que se apuntaría, por ejemplo Comuns, porque Comuns sale dañado de este modelo electoral y de esta ley electoral catalana, pues no lo presenta una modificación. ¿Qué significa esto? Que ni los que quieren ni los que deberían querer les importa un pito nada, salvo que las cosas queden como están y seguir manteniendo el sistema, el estatus y el nivel de enchufados ingresos y imbéciles que viven de esto, porque son miles y miles y miles. Y lo miremos por donde lo miremos. Aquí en Cataluña tenemos, aparte de Estado, Generalitat, la área metropolitana de transporte y demás, tenemos los consejos comarcales, tenemos las diputaciones, no tenemos más, y querían inventar las vaguerías Puyol, recuerdo, los últimos años de Puyol. No tenemos más porque no hay tiempo de hacer más estratificaciones políticas, porque si no tendríamos algunos más. Y tenemos más gente trabajando para el trabajador que trabajadores ingresando para los funcionarios. Y esto es terrible. Esto es el montaje de Cataluña. ¿Por qué? Porque lo montó Convergencia y el Jordi Puyol quería que todos los catalanes suyos siguieran votando y sabes que por cada colocado son de 4 a 8 votos y esta era la estrategia matemática que tenía, que el de matemáticas no le hacía falta calculadora. Decía, ¿cuántos he colocado? He colocado 100.000. Por 100 por 8 son 800.000 votos. A tomar por saco, Claro. machaco. Entonces, Ese es el tejer sistema. una red clientelar, claro, desde el poder y desde la administración. Yo vivo en un municipio, bueno, pues no me importa decirlo, en Fuenlabrada, en Madrid, donde el Partido Socialista lleva gobernando pues casi más tiempo que Franco estuvo en España, ¿no? Sin alternancia política. Claro, esa es una cosa impresionante. Las primeras elecciones municipales fueron en el 77, pues en 2 años, hace 50 años, que aquí está gobernando el Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista aquí en Florida también ha hecho eso. O sea, quiero decir, creo que no hay un AMPA en los colegios públicos de todo el municipio donde no haya un socialista hablando de carnet militante. No hay una sola comunidad de vecinos en los bloques donde no haya un tío militante del PSOE. Entonces, claro, al final se teje una red de alianzas, se coloca gente en la administración, que es en la basura, que es y tal, y se genera todo un engranaje servil al poder para que luego cuando lleguen las elecciones aquí gobiernen los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hizo Pujol en Cataluña, lo hizo el PSOE en Andalucía durante 40 años, lo hace en mi municipio, o sea, lo hacen los partidos políticos donde tienen oportunidad de hacerlo, ¿no? Por no hablar de Castilla y León. Castilla y León, pues exactamente lo mismo, lleva gobernando el Partido Popular muchos años. De todas maneras, con respecto a la ley electoral, que veo que la comentaba Ramón, la ley electoral española en general, la LOREG y el sistema de ON, etcétera, se hizo realmente para que fuera la UCD la que pilotara la transición. De hecho, incluso la construcción identitaria de Castilla y León como comunidad autónoma no tiene sentido desde el punto de vista identitario, porque los castellanos y los leoneses, si estáis un poco al tanto, que me aseguro que sí, de esa disputa, pues en fin, es muy tenso, ¿no? Esa relación. Sí, Pero claro, eso por ahí.
León claro, pues mira, ¿qué te iba a contar? Pues claro, en los años 70, el miedo que tenía los gerifaltes de la dictadura que estaba cayendo en ese momento era que León, que era una comarca muy minera, cayera en manos del Partido Comunista. Claro, qué horror, ¿no? Que el Partido Comunista tuviera fuerza institucional gobernando una región de España. Y por eso se la juntó y se la anexionó a Castilla, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos hoy día, todo viene de aquella época, ¿no? Igual sí que hace falta cierta revisión de algún tipo, pero con el poder de los partidos políticos va a ser muy difícil. Yo creo, Javier, que tienes razón en el análisis que haces, pero yo creo que es decir, ninguna constitución, ningún modelo político, aun siendo perfecto en la teoría sobre el papel, diciendo, hemos hecho lo mejor que se puede hacer, humanamente. Si no existe la cultura, si no existe la, digamos, la voluntad, si no existe la exigencia, si no existe, digamos, el alma de la propia ciudadanía, ¿no? De los ciudadanos, de esa exigencia, ningún modelo resiste. Ningún modelo puede plantear más dificultades iniciales a su quiebra, ¿vale? Es decir, a su erosión, pero ningún modelo resiste. Es decir, esto es un problema de verdad. Estoy un poco desesperado porque como estoy todo el día al cabo de la calle por obligación de las cuestiones judiciales que van saliendo, pero yo voy viendo realmente los actos y teniendo conocimiento de cosas verdaderamente graves, ¿no? Entonces, digo, bueno, bien, está muy bien que tengamos tribunales, está muy bien que tengamos ahí a la esforzada UCO, está muy bien que tengamos, gracias a Dios, a todavía servidores públicos que no se dejan avasallar y que quieren defender lo que consideran que es la ley y lo que es justo. Y todo esto, pero en el contexto general yo pienso que, además lo habéis descrito muy bien, como nuestra forma de proceder, cómo se han ido haciendo las cosas y tal. Entonces nos encontramos con esa forma de proceder, con esa cultureta o incluso desidia, también esa desidia, con un presidente, Pedro Sánchez, que yo personalmente creo que va a llegar, es capaz de llegar a probar el intento de desacato. Yo creo que puede llegar, ver la manera de intentar desacatar cuando llegue el momento. Quiero No ver la hablamos de las locución sentencias del porque día las 30 en sentencias el no tiene Senado. prisa. Las sentencias van a tardar. Es que llevamos ya, con lo de Begoña Gómez, llevamos ya un trecho. Es que el otro día el propio juez que está instruyendo el sumario de la causa donde va a estar encausada precisamente Begoña Gómez, pues ya están hablando de que, bueno, que necesitan prorrogar la instrucción hasta la primavera de 2026, luego habrá que constituir el Tribunal Popular, luego hacer el juicio, es decir, se Y que nos le va, pilla la jubilación, ¿no? Además claro, de se nos va. peinado. Entonces, este hombre lo sabe. De hecho, los políticos en general lo saben porque han actuado astutamente para tener un mayor control y es muy sencillo. Es decir, vamos a generar una cantidad de leyes extraordinaria, ¿no? Es decir, como decía aquel, no me acuerdo el filósofo este romano, ¿no? Decía que cuanto más leyes, más corrupto es un país, más leyes tiene, ¿no? Pues han creado una madeja legal espantosa, pero al mismo tiempo, para que eso sea una máquina infalible de picar carne, han convertido la justicia en una sombra. Es decir, en medios, en número de jueces, en número de tribunales, es decir, en capacidades de asumir ese mare magnum, porque además, no sé si lo sabéis, pero el mayor volumen de causas que están amontonadas en los tribunales tienen que ver con las administraciones locales españolas, que tienen una cantidad de pleitos de particulares de todo tipo y de asociaciones y demás, que tienen una cantidad de pleitos ahí que están criando malvas, ¿no? Entonces, creo que hace falta, yo le llamo la política del ánimo, yo le he puesto es un sintagma que me he inventado, es decir, la política es un estado de ánimo, y aquí ahora mismo en España no existe ese estado de ánimo, realmente. Es que no existe. Entonces no va a haber ley, ni partido, ni líder, si no tiene esa capacidad de provocar ese ánimo, decir, venga, vamos a darle, ya esto se acaba, vamos a darle una vuelta a esto, ya chicos, que se nos ha ido de las manos. No existe ánimo, este es un país impulso. Y un país impulso es un país en el que cualquier sátrapa puede hacer las cosas inimaginables. Yo estoy convencido que las puedo hacer. Recuerdo a muchas personas del Partido Popular, amigos conocidos, me decían, no, si la ley de amnistía no se atreverá. Mm. Esa era la opinión
general, porque habían dicho que no lo iban a hacer, porque nadie se iba a atrever a eso. ¿Qué ha ocurrido? Cataluña lo teníamos claro que iba a ser, ¿eh? En Cataluña lo teníamos clarísimo, pero muy claro que iba a ser. Sí, sí, bueno, Pero, pues Javier Venegas, o sea, me encanta la disquisición que has hecho porque sobre todo es optimista. Y en estos claro, momentos que nadie es optimista, es que no hay decir más algo que remedio. más o menos suena bien y además es bueno, sería genial. Pero luego vemos la realidad y nos miramos ombligo hacia abajo y vemos que esto es una... Ya no el gobierno, ya no hablo de gobierno, hablo del sistema. Es un sistema amoral, es un sistema sin valores, es un sistema de pirulas, es un sistema que vale todo y que quieren que todo valga, es un sistema para subsistir y para ganar dinero la gente a nivel individual, y no es un sistema para solucionar los problemas de los españoles, ni para los problemas de los ciudadanos próximos, ni los más lejanos, ni los más grandes, ni los más pequeños. Es un sistema para que ellos sigan viviendo, con perdón de la Pero es teta, que el y eso Estado, es muy doloroso. Eso es muy doloroso, discúlpame, Javier. Es muy doloroso porque luego el ciudadano nos quejamos de que va a votar solo el 50, 49, 48%. Es que va a acabar yendo a votar la madre de los tíos que se presentan y nadie más. Porque es imposible. O sea, que ahora mismo, y es hacia donde quería ir, Los que discúlpame. tengan madre. Exacto, los que tengan, Que los que algunos no, me pues parece ya, que no ni... pero es pero que que, voten ¿qué por ocurre? correo. Pero solo quiero acabar, Javier, permíteme. Que en este país solo tengamos esperanza en dos instituciones, una que son los fiscales y otra que son ciertos jueces, es que eso es muy gordo. Eso es para hacérnoslo de verdad, mirar, Bueno, es que revisar eso lo he dicho al y principio. parar, Eso es porque para si echar no hay acción abajo, política, parar las es para que máquinas. cambie el sistema automáticamente con una revolución. No es una revolución de todos a la calle, vamos a cortar cuellos. No, Las eso es muy de revoluciones no, porque izquierdas nosotros y no no es de somos nosotros. revolucionarios, no. Exacto, y no No, es de, pero y no es de nosotros. yo lo que iba a decir Javier es por ti que o por acabar, el si queréis. Estado, yo lo que iba a comentar simplemente, ¿no? O sea, el Estado llevamos, yo creo que son los últimos 10, 15, 20 años en los cuales se constata que ha perdido mucha capacidad de verdad, de solución de los problemas de la gente, ¿no? Y creo que ayer salió la noticia de que Apple, la empresa cotizada en Estados Unidos, va a alcanzar un valor de cotización de 4 billones, con B, billones de dólares. Eso es alrededor de 4,5 veces el Producto Interior Bruto de España. Eso es lo que manda en el mundo. Y claro, imaginaos qué capacidad de reacción tiene el presidente de España o el presidente de Francia o el de Italia cuando hay algún problema o hay alguna cuestión que tenga que dirimir con estos enormes gigantes. Pues claro, ¿qué capacidad de acción? Ninguna, ninguna. O sea, el Estado ha perdido muchísima capacidad de regulación. Tenemos a multinacionales que se han ido fuera durante muchísimos años, industrias que se han vaciado en España porque el mercado lo ha consentido y lo ha permitido. Estamos en libre mercado. El problema es cuando fuera de España, en otros países del mundo, en otros mercados, se ponen condiciones que aquí no estamos dispuestos porque ha habido una serie de luchas laborales, etcétera, etcétera, que han consagrado ciertos derechos. Pero claro, un empresario en su libertad puede decir, bueno, pues me voy a producir en un sitio que sea más barato que aquí, porque aquí en España me salen los trabajadores muy caros, ¿no? O la energía muy cara. Entonces, bueno, a todo esto a lo que voy es que mientras el Estado, ya se habla de que la Unión Europea en sí es pequeña entre los dos gigantes, ¿no? Entre China y Estados Unidos, pues imaginaos si lo fragmentamos más en estados pequeños. Pero es que, aparte de eso, la situación es realmente complicada porque los políticos, ante esa quiebra del Estado y de la capacidad de solucionar los problemas de la gente, se han puesto a los mandos de la teta, de chupar, ¿no? Entonces, tenemos a gente que está gobernando un Estado que es incapaz de solucionar problemas y tenemos a un gobierno, a la vista está, que en vez de solucionar problemas o los pocos que puede solucionar, pues coge banderas ideológicas y ya tenemos Franco, tenemos el aborto y tenemos cuestiones que yo creo que están ampliamente superadas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que enfrentamos como sociedad. Mm. Has tocado muchas claves muy importantes ahí, Javier, muchas. Es, eh, Pues es si que, queréis, otro día os vuelvo a invitar si queréis y profundizamos más, porque si no se os va a hacer Para mí, muy tarde. perfecto. bueno, terminamos ¿Vale? entonces. Sí, si queréis, sí. Y seguimos otro día, ¿vale? Pues otro día coincidimos. Un placer. Lo mismo Así digo. que muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los tres. Adiós, Saludos, un amigos. abrazo y un Adiós. placer. Abrazo.